Momento de hablar sobre las elecciones congresales 2020 y la agenda de trabajo con organizaciones políticas. Estamos con el señor Iván Lanegra, director de la Asociación Civil Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Lanegra? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este balance sobre las elecciones congresales. Decir en principio que eran de un carácter extraordinario. ¿Esto qué tipo de desafíos se le planteó a la Asociación Civil? Para empezar, el tiempo corto que hubo, no solamente las autoridades, también las entidades observadoras tuvimos que hacer un esfuerzo por acortar todos los pasos que normalmente se trabajan con más tiempo. Ahora hemos tenido que hacerlo todo en un periodo más breve. En segundo lugar, nosotros hemos tenido una campaña que se llama Decide Bien. El objetivo era informar a la ciudadanía sobre el contenido de las propuestas de los partidos y también garantizar que haya la mayor cantidad de información sobre los candidatos y candidatas. Una dificultad de ello fue la no presencia en todos los partidos de una agenda legislativa partidaria. Nosotros hicimos un pedido público para que todas la presentaran, pero solo 10 al final lo hicieron, ¿no?, antes de las elecciones. Y de hecho, nosotros también hicimos un esfuerzo con estos partidos para tratar de ir construyendo una agenda legislativa, ¿no? Tuvimos una reunión con ellos, que eso ocurrió en el mes de enero, ¿no? Previas elecciones. Para que nos quede claro, cuando dice usted que buscaban la información, buscaban esas propuestas y que finalmente se llegó a una agenda legislativa con 10 partidos, estamos hablando de organizaciones políticas que ya tenían algunos temas como parte de una agenda parlamentaria o fueron construyéndose en conjunto con otras agrupaciones. No, en este caso lo que hicimos, como señalo, es pedirles una agenda por partido. 10 partidos lo hicieron y luego lo que hicimos es reunirlos para decirles: miren, aquí hay ya sus propuestas sobre la mesa, están las propuestas que ustedes han planteado en una serie de temas. ¿Dónde están las posibilidades de ir construyendo algunos consensos con miras a una agenda legislativa? 8 de los 10 partidos fueron, respondieron a nuestra convocatoria y con ellos empezamos el trabajo, ¿no? Y uno de los temas que surgió en esta reunión, que fue el 20 de enero, era la importancia de tener un plazo, adicional para poder trabajar, porque el tiempo, como usted conoce, es muy corto el que va a tener este Parlamento. Entonces, aprobar una reforma de la Ley Orgánica de Elecciones era uno de los primeros puntos que se señaló como un asunto urgente, ¿no? Y ahora, esto ha quedado más claro, ¿no? Ahora que ya tenemos los resultados de las elecciones prácticamente ya completos, nos falta muy poco en realidad para que eso esté claro, nos queda también muy en evidencia que con 9 posibles bancadas, el esfuerzo de construir ciertos consensos va a ser fundamental. Claro que sí, y no había que esperar los resultados para entender que quizá iba a venir este tipo de fragmentación, porque ha pasado siempre en nuestro Parlamento. Sí, aunque en esta ocasión tenemos una situación, un poco mayor, y eso implica desafíos, tanto para la organización del trabajo parlamentario, como para la construcción de esta agenda y luego los consensos sobre los temas que se plantean en la agenda. Y es por esa razón que Transparencia también está convocando para este día miércoles 12 de febrero a una reunión a todos los partidos políticos que ya han prácticamente asegurado una presencia en el próximo Parlamento. Lo estamos invitando para continuar con este proceso de diálogo. Nosotros nos comprometimos en esa reunión del 20 de enero a ofrecer un espacio para la búsqueda de consensos, ¿no?, de acuerdos sobre estas materias. Y en cumplimiento con ese compromiso estamos ya organizando esta primera reunión que se realizará, como digo, en la mañana de pasado mañana, ¿no? Bueno, estamos ya a 2 días, me imagino que habrán organizaciones ya que han confirmado su presencia. Sí, varias de las organizaciones ya han confirmado su presencia. Nosotros estamos muy contentos de esta recepción. Desde luego, ya no voy a decir los nombres hasta que ya tengamos la reunión y de esa manera pues animar a todos, ¿no?, a todos los partidos a que acudan a esta cita. En el análisis que hace Transparencia seguramente sobre cada una de las agendas parlamentarias que presentaron las organizaciones políticas y que luego se llegó pues a algunos acuerdos y consensos, ¿cuáles son los temas que creen ustedes deberían ser los más importantes apenas entre en funciones el Parlamento? Sí, tomando como base las propias propuestas de los partidos, es evidente que hay algunos temas de reforma política que varios de ellos han señalado son relevantes. De hecho, muchos han señalado la importancia de completar el trabajo que ya se venía haciendo en el Congreso para aprobar algunas reformas políticas. Y esto implica varias cuestiones, ¿no? Una de ellas es la de, por ejemplo, completar aquellos procesos que habían quedado pendientes en el Congreso anterior, ¿no?
como recordarás, hicieron ahí 2 reformas que requerían una modificación en la Constitución, así que se hizo una primera votación y estaba pendiente una segunda votación. Una de esas reformas está vinculada con la prohibición de que personas con condena en primera instancia en ciertos delitos graves puedan presentarse a elecciones. Y la segunda con normas vinculadas con la inmunidad parlamentaria. Entonces, me parece que en ambas cuestiones hay un cierto consenso de que, digamos, en el primer caso, digamos, en principio, de tomarlo como un asunto para la agenda, y en el segundo caso, inclusive, hay varias ideas sobre cómo hacer cambios, inclusive, a la versión que originalmente se había aprobado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos 2 puntos, ¿no? Luego tenemos cuestiones vinculadas con la implementación progresiva de la paridad, ¿no? Que es un tema que, como ustedes conocen... A ver si podemos regresar. A ver si lo podemos hacer un poco más rápido, al menos, ¿no? Porque, claro, el periodo que se había propuesto es desde el 2031. Pese a que se celebró en su momento, porque, claro, era dar pasos, pero en realidad podríamos inclusive correr sin duda fue un avance en la medida, sin duda fue un avance en la medida que implicaba ya trazar una hoja de ruta hacia una, digamos, situación ideal de paridad. Pero el plazo podría ser más corto, ¿no? Habrá que ver si hay condiciones para ello. Luego tenemos la discusión sobre las elecciones primarias, que es un tema que también se señaló, digamos, se iba a aplicar, pero iba a tener efectos diferenciados, dependiendo si eran partidos nuevos o partidos que ya tenían efectivamente una inscripción. Entonces, habrá que ver eso finalmente, cómo los partidos plantean implementar en esta elección. Y si desean y tienen la voluntad de equiparar las reglas de juego, ¿no? Exacto, es una de las cuestiones. Luego también hay cuestiones más operativas, como por ejemplo la fecha de la elección, cuándo sería. Originalmente se pensaba en octubre, eso es exactamente la fecha que debería quedar. Y eso está además atado con otro cambio importante, que es la eliminación del voto preferencial, que es un tema que también hay que discutir, ¿no? Porque es una cuestión que hemos visto, lo que genera es una dispersión de las ofertas y evita que haya una concentración en los partidos más que en los candidatos. ¿Cuántos de nosotros para estas elecciones congresales, por ejemplo, hemos escuchado a candidatos y no nos hemos acercado a esa agenda parlamentaria que justamente exigía transparencia a las organizaciones políticas, ¿no? Así es, y además porque genera inclusive procesos de pugna entre mismos candidatos de una misma agrupación, ¿no? Y el abandono luego, ¿no? Y luego, claro, y luego lo que al final también deberíamos apuntar es aquellas medidas que permitan fortalecer a los partidos como centro de la vida política, ¿no? Entonces, el voto preferencial no ha ayudado a eso. Ha sido efectivamente una forma que han tenido los ciudadanos para, por lo menos, intervenir de manera más clara en quién debe representarse, quién debe representarnos, perdón, pero, claro, al costo de generar todos estos digamos, estas situaciones poco propicias para una elección más clara, mejor informada, ¿no? Que sería un ideal para este tipo de elecciones. Y así como Transparencia ha trabajado en estos plazos reducidos, hay que decirlo, por promover una agenda parlamentaria y los consensos que usted ya ha mencionado, básicamente sobre la reforma política, ¿qué opinión tienen sobre el desempeño parlamentario? Especialistas dicen pues que el aprender o la expertise del parlamentario viene incluso en el segundo año de mandato, ¿no? Tiempo que no existe en la actualidad. Es cierto, ¿no? Es probable, digamos, conociendo ya los nombres, que tengamos muy pocas personas con experiencia parlamentaria previa, ¿no? Y los que la tienen, digamos, son personas que van a ser muy importantes en el trabajo. Tendrían que liderar de alguna manera. Exactamente. De hecho, ya se está viendo eso, ¿no? Si uno mira las personas que los partidos están planteando como voceros o como personas que tienen un papel mayor en la representación de sus futuras bancadas, son personas con experiencia, ¿no? Y eso está bien, es un tema importante. Ahora, habrá que hacer un esfuerzo y ahí tenemos que contribuir todos, autoridades electorales, el Congreso, la sociedad civil, hacer un esfuerzo para ayudar a que el proceso de aprendizaje sea más rápido, porque no hay mucho tiempo, ¿no? Proceso que tendría que haber empezado incluso durante campaña electoral. Sí. Que sabemos que quizás pedir mucho, ¿no? Pero si queremos estar en algún puesto, tenemos que prepararnos para ese puesto. Y hay cosas, digamos, que tienen que ver con las cuestiones básicas, operativas del funcionamiento del Congreso,
pero también con la comprensión del proceso legislativo en sí mismo, ¿no? A veces desde fuera se dice, bueno, ¿qué tan difícil puede ser una ley? Bueno, ¿por qué demora sí, tanto, no? ¿Por qué demora tanto? Pero es que sí tiene un conjunto de pasos que hay que seguir, ¿no? Que tienen que ver con garantizar, por ejemplo, el derecho a la ciudadanía a conocer eventualmente de los proyectos de ley, de conocer si todas las voces que tienen que ver con esa propuesta normativa son finalmente escuchadas antes de la aprobación de la norma. Entonces, por eso que ese proceso es bien importante entenderlo, ¿no? Y lo tercero, que hay que hacer un esfuerzo también bien grande para construir vínculos de cooperación y colaboración. Creo que, y además lo ha dicho el presidente de Transparencia, Alan Wagner, hace poco, las personas están esperando que la confrontación se deje de lado, ¿no? Y que la cooperación sea pues el espíritu dominante en el trabajo parlamentario que viene en este año de periodo parlamentario. Desde luego siempre van a haber discusiones, siempre van a haber puntos de desacuerdo, pero la búsqueda de consenso me parece que es un reclamo ciudadano que deriva de los resultados de las elecciones. Así es, que ya no tendría que ser parte solo del discurso, sino de la acción, del día a día, ¿no? De aquello que los ciudadanos van a ver seguramente cada vez que haya pleno en el Parlamento. Finalmente, y hablando ya no de las organizaciones políticas, pero sí de los ciudadanos, vimos que en este proceso electoral muchos voluntarios tuvieron presencia en diferentes puntos del país. ¿Cuál va a ser el trabajo que continúe con ellos? Sí, en primer lugar, nuestro agradecimiento enorme a los 1.900 ciudadanas que nos ayudaron al proceso de observación, voluntarios, ¿no? Que han dado su tiempo del domingo y las capacitaciones previas para poder ver que efectivamente las elecciones se hagan cumpliendo con todas las garantías que la Constitución y las leyes establecen, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo en esta ocasión de desarrollar observación en todo el país, ¿no? En los 26 distritos electorales ha habido presencia y transparencia. Ahora, vamos a tener elecciones muy pronto, vamos a tener elecciones en un poco más de un año, ¿no? Entonces, en ese interín, nosotros estamos presentando un conjunto de ideas para mantener activas estas redes de voluntariado, porque necesitamos conectar no solamente el tema de la observación electoral, sino también el seguimiento de las tareas que realizan, por ejemplo, los parlamentarios. Transparencia tiene un reporte de desempeño parlamentario que publica periódicamente. Tenemos veedurías ciudadanas que hacen un seguimiento a distintas áreas de la gestión pública. Entonces necesitamos que el voluntariado, como ejercicio ciudadano, no solamente se agote con las elecciones, sino que tenga una mayor permanencia en el tiempo. Y claro, desde luego las elecciones van a ser siempre el momento en el cual... El momento cumbre, el momento ¿no? Que no cumbre significa que no se trabaje entre un proceso y otro proceso. Exactamente, exactamente. Y hay que visibilizar, ojo, lo que hacen los jóvenes, no solo de Transparencia, sino también dentro de otros grupos, porque pues su presencia deja claro que los jóvenes no tienen esa afección por la política, están esperando ser parte de la política, pero necesitan pues los espacios y las propuestas idóneas, ¿no? Sí, creo que necesitamos ciudadanía para empezar, creo que es el primer punto para cualquier ciudadano, no ejercer la ciudadanía, y el ejercicio político ya activo es sin duda una de las opciones, ¿no? Pero hay que brindarle a los jóvenes y en general a todos los peruanos y peruanas oportunidades del ejercicio de su ciudadanía. Muy bien, señor Lanegra, muchísimas gracias por muchas habernos gracias. acompañado, por compartir con nosotros el trabajo y el esfuerzo que ha significado acompañar esas elecciones congresales de carácter extraordinario. Muchísimas gracias. Hasta pronto.